vamos a comenzar, como hemos venido anunciando las semanas anteriores, con una serie de sermones cortos sobre lo que pudiéramos decir son los fundamentos bíblicos que dieron origen a la Reforma Protestante. Y cuando hablamos de la Reforma, nos referimos a un movimiento que se inició cuando un grupito pequeño de siervos de Dios, de siervos de Cristo, se dieron cuenta de los problemas doctrinales, de los problemas teológicos que estaba enfrentando la iglesia, particularmente la iglesia de Roma. Y con un corazón muy honesto, comenzaron a señalar a, digamos, las autoridades eclesiásticas esas cosas. Comenzaron a denunciar los problemas y comenzaron con Biblia en mano a decir, estamos equivocados como iglesia. Tal vez la mejor manera de comenzar con eso sea entender dónde estaba la raíz del problema. Y para eso hay una frase que se acuñó luego de la Reforma que nos recuerda o nos muestra cuál era el origen del problema, cuál fue el problema y la solución que se estaba presentando. Y esta frase en latín dice post tenebras lux. Casi que no hay que traducirla. Después de las tinieblas, luz. Después de la oscuridad, la luz. Es una frase muy sencillita que resume la esencia de ese movimiento que dio como resultado un cambio radical en una sección de la iglesia. El mundo estaba sumergido en la oscuridad, estuvo 13 siglos, aproximadamente desde el año 300 y piquito, ahí comenzó la desviación, y ya para el año 1500 la desviación era tremenda. Y el punto, hermanos, es que desde el inicio, desde el principio de los tiempos, la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios fue concebida para brillar, fue concebida para ser conocida por los hombres. Dios se reveló a los hombres a través de las Escrituras y lo hizo de manera muy detallada. Nos dio a conocer sus atributos, nos dio a conocer sus planes, nos dio a conocer su persona, su carácter, y nos permite a través de las mismas Escrituras ver su santidad y ver nuestra realidad como seres caídos. Y además nos presenta, de presentarnos su santidad y su justicia perfecta, nos presenta la solución, nos presenta el plan de redención, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el principio, su palabra estaba ahí para ser conocida. La luz del Evangelio estaba destinada a brillar. Y si bien se reveló en los primeros inicios a través de un pueblo que él formó desde cero, el pueblo de Israel, que hablaba un idioma desconocido para muchísimas de las personas de aquella época. Era un idioma particular de una pequeña región. Ese idioma no fue el idioma que prevaleció en las Escrituras. Llegó el momento en que Dios mismo se encargó de que su palabra estuviese a la disposición, que pudiese ser conocida por cualquier persona, por cualquier ser humano de la época. Un par de siglos apenas antes de el nacimiento del Mesías, antes de la venida de Cristo, todos esos libros que Dios había revelado a lo largo del Antiguo Testamento, por obra de Dios, a través del Imperio griego, fueron traducidos a lo que pudiéramos llamar el idioma universal, que era el griego. Era el idioma que se manejaba en prácticamente todo el mundo conocido. Los griegos habían conquistado todo y su estrategia de conquista había sido el idioma y la cultura. Habían insertado el idioma y su cultura en todas las regiones y todo el mundo hablaba griego. En lugar de estar las escrituras en un idioma poco común como el hebreo, ahora todo el mundo tenía acceso a ellas y todo el mundo iba a tener acceso a ellas a través de un idioma conocido. Eso puso la palabra de Dios a la disposición de todas las personas, de todos los seres humanos en aquel tiempo. Y la importancia de esto es que
nos habla de la misma naturaleza de las Escrituras. Dios se dio a conocer a los hombres. Se trata de lo que Él quiso comunicarnos a nosotros para que podamos conocerlo y relacionarnos con Él de la manera correcta. Dios no se comunicaría con los hombres de manera que los hombres no pudieran entenderlo. Dios se comunica con los hombres en el lenguaje de los hombres para que los hombres puedan entenderlo. Dios no se comunica con los hombres en códigos extraños para que tengamos que adivinar lo que está diciendo. Dios se comunica de manera muy directa y muy franca y muy explícita. Y fue acomodando todo para que en la época en que se inició la iglesia, la palabra estuviese traducida a un lenguaje que las personas pudieran entender. Hablando de los libros más antiguos del Antiguo Testamento, de la ley, de lo que es los primeros 5 libros y de algunos libros que tienen que ver con los profetas, el salmista dice en el Salmo 119, fíjense, versículos 129 al 136. Miren la belleza como el salmista describe la centralidad de la palabra en la vida de un creyente. Tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. La exposición de tu palabra nos da luz y da entendimiento al sencillo. Jadeante abro la boca, porque ansío tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme compasión, como haces siempre con los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad. Líbrame de la opresión humana, pues quiero obedecer tus preceptos. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos, porque tu ley no se obedece. Hermanos, como el salmista declara, y como leemos mucho en muchos otros lugares de la Escritura, la palabra de Dios es lo más preciado que puede escuchar el ser humano. No hay nada tan importante como eso. Y particularmente siendo criaturas creadas a imagen y semejanza del Señor. Se trata nada más y nada menos que de una ventana a la mente de Dios. Él nos está permitiendo ver cómo piensa y qué es lo que tiene planeado. Más o menos 200 años después de ser traducidos estos escritos al griego, poco después de que Cristo fue a la cruz y resucitó, el Espíritu Santo continuó revelando. Y se continuó revelando en griego, a través de todos los escritos que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Y es evidente que la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, estaba destinada a ser conocida no solamente por un pueblo pequeñito, que era el pueblo hebreo, sino por todos, por personas de toda lengua y de toda nación. Y fue con esa convicción que nació la iglesia en el siglo I. El propósito para el cual Dios había llamado a sus discípulos había quedado claramente establecido en palabras del mismo Jesús. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes. El Señor declara en su palabra todo lo que Él quiere que nosotros conozcamos y le dice a la iglesia: vayan y enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. Lo triste es que tan solo unos pocos siglos después de la creación de la iglesia, esa iglesia que fue fundada por Jesús, el propósito y la función de la iglesia fue deteriorándose, fue cambiando fundamentalmente a causa de la maldad de los hombres. En lugar de ser un instrumento de Dios para que su nombre se conociera, se convirtió en un instrumento manejado por el hombre, por una élite, por un pequeño grupo de personas para controlar masas y para ganar control sobre las naciones. Y en un periodo largo de unos 13 siglos, estamos hablando de 1300 años, más o menos desde el año 300 hasta el año 1500, el evangelio de la gracia, el evangelio que habían predicado los apóstoles, el evangelio que nos había enseñado Jesús, quedó en la oscuridad. Ese evangelio que reposaba en la obra redentora de Jesús en la cruz fue reemplazado por la iglesia de Roma, por los hombres, por un falso evangelio de obras y de dinero.
Esa sangre que fue derramada por el Mesías para pagar por nuestros pecados fue reemplazada por indulgencias, fue reemplazada por reliquias que las personas podían ir y adorar y pagar. Y todo se convirtió en obras y dinero que podíamos pagar. La gente podía comprar su salvación con plata. Y esa Biblia que había sido revelada por Dios para la humanidad estaba en este momento en manos de unos pocos. Ya no estaba en un idioma universal, ahora estaba en un idioma que muy pocos conocían, que era el latín. Y solamente era conocida dentro de un grupito dentro de la iglesia, por un grupito dentro de la iglesia. Esa palabra que había sido destinada a brillar estaba ahora oculta a los ojos de los hombres. Solamente un pequeño grupo lo podían leer. Y esta institución que había sido fundada para mostrar la luz del Evangelio se había convertido en un instrumento de hombre que estaba siendo utilizado por Satanás para oscurecer la verdad. Poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo, el mundo se fue sumergiendo más y más en las tinieblas y en la mentira. Y ante algo tan triste, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué pasó esto? Y tal vez podemos pensar, seguro que fue una culpa de unos pocos hombres que eran corruptos y se hicieron con el poder y tomaron el control de la iglesia, y ellos fueron los que ocasionaron que todo esto pasara. A nosotros como cristianos del siglo XXI jamás nos pasaría eso. Y la verdad es que no se trató de unos pocos hombres corruptos, ansiosos de poder. El problema era y continúa siendo bastante más profundo, mucho más cercano de lo que la mayoría de las personas creen. Allí en Romanos 1:8, el Señor nos dice que ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los seres humanos, presten atención, que con su maldad obstruyen la verdad. El problema que sufrió la iglesia de Roma, hermanos, no fue causado por unos pocos hombres, sino por el pecado del corazón del hombre. El problema era el corazón caído de los seres humanos, que no solo se resiste a la verdad, sino que se opone abierta y activamente a ella. Como dijo Dios a través de Pablo, la maldad de los seres humanos obstruye la verdad de Dios. Amados, la iglesia de Roma no llegó a hacer lo que llegó a hacer porque los corazones de los hombres hicieron de lado, la iglesia llegó a ser porque los hombres pusieron de lado la verdad de Dios. Lo que la palabra de Dios decía, lo ocultaron y dieron lugar a la sabiduría humana, que en esencia es totalmente egoísta, que en esencia piensa solamente en nuestros propios intereses, en lo que yo quiero y no en lo que Dios quiere. Pusieron la voluntad de Dios expresada en la palabra de lado e hicieron su propia voluntad. Y no es extrañar que Dios mismo se advirtiera a la iglesia de ese peligro. Poco tiempo después de fundada la iglesia, el Señor le dijo a Timoteo, un siervo que estaba empezando a servir a través de Pablo, en 2 Timoteo 4:14, 1 y 4, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Presten atención. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los ídolos. Fíjense estas tres ideas. Llegará el tiempo en que los hombres no van a tolerar la sana doctrina. Llevados de sus propios deseos, se van a rodear de falsos maestros que les digan las novelerías que quieren oír. No es que los falsos maestros van a llegar a engañarlos. Ellos se van a rodear de falsos maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y hermanos, eso fue lo que pasó con la iglesia de Roma. Eso fue lo que llevó a Martín Lutero y compañía a llamar a la iglesia de vuelta a las Escrituras. Eso fue lo que llevó a estos hombres a levantar una protesta, a levantar la mano y decir, estamos equivocados, volvamos a las Escrituras. Tristemente, la iglesia de Roma no escuchó a este grupo de hombres. En lugar de reformarse, los expulsaron. En idioma eclesiástico, los excomulgaron. Ahora, al volver a las Escrituras, esa nueva iglesia que se formó,
que Roma llamó protestante, salió de las tinieblas, salió de la sabiduría humana y volvió a la luz de las Escrituras, volvió a la luz del Evangelio de la gracia, volvió a la obra de Jesús en la cruz. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy, bueno, entonces el problema se solucionó. Ya eso no vuelve a pasar, ya estamos fuera de peligro. Y para contestar a esa pregunta, solo hace falta que leamos nuevamente la cita que acabamos de leer de 2 de Timoteo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con paciencia y sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Hermanos, una mirada rápida a la iglesia de hoy nos confirma que esto que ocurrió con la iglesia de Roma y que tanto pudiéramos criticarle, ha venido pasando con la iglesia protestante. Ha venido pasando con todas las denominaciones de la iglesia protestante, sean evangélicos, sean luteranos, sean presbiterianos, toda la iglesia cristiana se ha visto afectada por este mismo problema de maneras diferentes. Una buena parte de la iglesia de hoy, de la iglesia cristiana protestante de hoy, cree y predica un evangelio diferente al que está en la Biblia. Uno que no encontramos en las Escrituras, algo diferente a lo que el Señor reveló. En la Edad Media, los creyentes no conocían las Escrituras porque no tenían acceso a ellas. La iglesia había secuestrado las Escrituras. Nadie podía leerlas, solamente estaba en latín y la leían unos poquitos. No conocían el Evangelio y creían lo que la iglesia de Roma les decía porque no tenían cómo comparar lo que estaban oyendo con las Escrituras. No podían de alguna manera discernir si esto es verdad o es mentira porque no tenían cómo verificar. En cambio, hoy, casi todos los creyentes de este planeta tienen acceso inmediato a la Biblia, salvo algunos que están en lugares perseguidos como China o lo que llaman la ventana 1040, países musulmanes donde es prohibido tener una Biblia. Pero la mayoría de los clientes, por lo menos de este lado del mundo, todos tenemos acceso a la Biblia, en muchas versiones, en nuestros teléfonos, en físico, en audio. Y la gran tragedia es que a pesar de que casi todos los cristianos de hoy tienen acceso inmediato a la Biblia, no la conocen porque no la leen. ¿Se dan cuenta de la magnitud de la tragedia? Hoy muchos creen en un evangelio que no es bíblico y creen que los pastores predican desde los púlpitos porque sus oídos solo quieren escuchar las novelerías que sus deseos y que su propia carne quieren. No quieren escuchar la verdad de Dios. Se voltean de la verdad y se van hacia los mitos. Se rodean de falsos maestros que les digan las novelerías que quieren escuchar. Uno dice, en la Edad Media la gente no podía leer las Escrituras y bueno, era engañada por la iglesia. Pero hoy en día el pueblo cristiano tiene acceso a la Escritura y aún así es engañada, ya no porque la Escritura fue secuestrada, sino porque los mismos cristianos no la leen. ¿Qué es peor? ¿Se dan cuenta de cuán terrible es la situación? Algunos quieren que les hablen de prosperidad, que les hablen de sanidad, que les hablen de éxito, pero rechazan el mensaje de pecado, rechazan el mensaje llamado al arrepentimiento. Otros quieren que les digan que son capaces de agradar a Dios por cuenta propia y les encanta escuchar un evangelio de obras, basado en mi propia voluntad y en mi propia capacidad de obedecer a Dios. Un extremo o el otro, pero en ambos casos queda excluida la gracia de Dios que se manifiesta única y exclusivamente al pecador a través del sacrificio sustitutorio, de ese sacrificio que Jesús hizo en esa cruz para tomar nuestro lugar, ese sacrificio que fue el único y suficiente cuando el Cordero de Dios se hizo hombre y pagó por nuestros pecados.
Pablo enfrentó una situación similar poco tiempo después de inaugurada, o de fundada, mejor dicho, la iglesia. La iglesia de Galacia, una iglesia que había nacido en la gracia, recibió la visita de una serie de personas que venían predicando un evangelio diferente. Ellos le dijeron, sí, lo que Pablo dice está muy bien, pero además de eso, ustedes tienen que circuncidarse y ustedes tienen que cumplir la ley y ustedes tienen que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Vinieron a presentar un evangelio de obras. Y cuando Pablo enfrentó esta realidad, su respuesta fue tajante. Hermanos, frente a la predicación de un falso evangelio, de un evangelio que no sea el evangelio de la gracia, no puede haber contemplaciones. Gálatas 1, versículos 6 al 9, fíjense lo que dice Pablo a este grupo de personas. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien anda predicando un evangelio diferente del que recibieron, que caiga bajo maldición. Qué tremendas estas palabras. Pablo sabía que estaba lidiando con el problema más grande del ser humano, que es que nuestro propio corazón se resiste a la verdad, la oculta, la combate y busca su propia voluntad. Hermanos, el gran problema de la iglesia de hoy no es un problema nuevo. Esto que estamos viendo hoy, que se expresa de una manera diferente a la que se expresó en la Edad Media, no es nuevo. En aquel tiempo unos hombres secuestraron la palabra, pero la gente tampoco la quería oír. Hoy la palabra no está secuestrada, la tenemos disponible, pero los cristianos no quieren leerla. Lo que llevó a esa iglesia primitiva, fundamentada en Jesús, fundamentada en el Evangelio de la gracia, a convertirse en la iglesia de Roma, una iglesia basada en la sabiduría de los hombres, está tan presente hoy entre nosotros como lo estaban los hombres del siglo III, del siglo V, del siglo X, del siglo XV. El problema sigue siendo el mismo. La raíz de ese problema está en el corazón caído del ser humano, en que la maldad del hombre obstruye la verdad de Dios. La naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa del hombre lo lleva a renegar de las Escrituras, ya sea abiertamente o con mucha sutileza, tergiversando el mensaje, cambiando, incluyendo, maquillando, haciéndolo más digerible y más agradable a las personas. En lugar de escuchar la verdad, en lugar de escuchar lo que Dios nos dice, preferimos escuchar las novelerías que le encantan a nuestra carne. Esa es la naturaleza del ser humano. De una u otra forma tendemos a dejar la Biblia de un lado y dejamos que sea nuestro corazón caído el que nos guíe. Tenemos la Biblia ahí, pero no nos alimentamos de ella. Tenemos una ventana en la mente del Señor, pero no la leemos. Y cuando la leemos no nos sometemos a ella. Hermanos, la iglesia de hoy y de cada tiempo necesita estar sustentada en la palabra de Dios para ser iglesia. Si no, no es iglesia. Una iglesia que no predica el evangelio no es iglesia. Una iglesia que no lee la palabra de Dios y que no se sujeta a ella y que no se basa enteramente en lo que la palabra dice, no es iglesia. Es una institución humana, es cualquier otra cosa, pero no es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y a la luz de la realidad del ser humano, eso tiene una implicación tremenda, y es que la iglesia debe estar continuamente reformándose, y no porque necesita adaptarse a los nuevos tiempos. La iglesia debe reformarse para adaptarse a los nuevos tiempos. Debe reformarse porque necesita dejar atrás las desviaciones que el pecado de los hombres ha metido en el corazón de la iglesia. Debe reformarse porque continuamente el hombre está desviando a la iglesia de lo que Dios quiere que sea. El corazón del hombre está desviándose, está dejando las Escrituras de lado
Y por eso es que la iglesia continuamente debe reformarse, debe dejar al lado las desviaciones y volver siempre a la palabra, debe dejar atrás las tinieblas y volver a la luz. Otro de los grandes lemas de la Reforma dice en latín: Ecclesia reformata semper reformanda ex secundum verbi Dei. Iglesia reformada, siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia no es un producto de los hombres. La iglesia fue fundada por Cristo. Debe estar gobernada por Cristo. Él es la cabeza y el instrumento de gobierno es la palabra, no los hombres. Y es la palabra la que nos debe llevar cada día delante del Señor a decirte: guíanos, Padre. Permítenos verte, permítenos conocerte y permítenos predicar la verdad. La pregunta es, a la luz de esta realidad, que a veces la vemos tan lejana. No, eso pasó en los años 1500. Pero pues vemos que sigue pasando hoy en día. ¿Cuál es nuestra reacción? Cada uno de nosotros como cristianos, cada uno de nosotros como personas, estamos metidos, enraizados, sumergidos en la palabra de Dios, sumergidos en la verdad, sumergidos en la luz, o estamos viviendo una vida cristiana de acuerdo a nuestros propios deseos, a nuestras propias convicciones, a lo que oímos que un pastor dijo, a lo que dijo el pastor en la iglesia, pero no llego a revisar las escrituras y no tengo una disciplina mía, diaria, en la que estoy metido de cabeza en las escrituras, conociendo la voluntad del Señor, conociéndolo a Él, siendo guiado por Él a la luz. Recuerden ese lema: después de las tinieblas, luz. Hermanos, que no estemos nosotros en las tinieblas, que no estemos nosotros sometidos a la oscuridad del corazón caído del hombre, sino siempre guiados por la luz de la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos, Señor, el honor, la gloria, las gracias por ser quien eres, Señor. Porque en tu misericordia tú nos hablaste, porque en tu misericordia tú nos rescataste, porque en tu misericordia tú nos permitiste ver la luz de tu evangelio, nos permitiste ver tu santidad en nuestro pecado y nos rescataste de un lugar oscuro, Señor. No nos dejes regresar a la oscuridad, Señor, de nuestro razonamiento, a la oscuridad de nuestro corazón caído, Señor. Manténnos siempre en la luz de tu palabra, Padre. Que seamos instrumentos tuyos para que tu nombre sea predicado, que seamos instrumentos tuyos para que tu gloria sea conocida, que seamos instrumentos tuyos para que cada día, Señor, tu palabra sea predicada con verdad y sin temor, Señor. Te damos las gracias por este día, te damos las gracias por ese grupo de hombres que levantaste en aquel momento, Señor, para traer de vuelta la luz. Y te pedimos que no nos dejes a nosotros, Señor, ser instrumentos de oscuridad, sino que así como ellos levantaron la voz, nosotros levantemos la voz cada día, predicando lo que tú quieres que prediquemos, conociendo lo que tú quieres que conozcamos y dando a conocer al mundo las maravillas de tu palabra, Señor. Que sea todo para tu gloria, que sea todo para ti, Señor. Que seas tú el glorificado, que seas tú el conocido y que nosotros seamos sencillamente instrumentos para ti. Te damos el honor y la gloria por siempre, en el nombre hermosísimo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo.